Pedro Afonso del Pino es abogado constitucionalista, profesor además de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Ya lo veo en pantalla, nos acompaña desde la capital venezolana, desde Caracas. Un placer, bienvenido, una buena tarde. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor, un placer. Ya sabemos que este proceso contra la fiscal está en marcha en el Tribunal Supremo de Justicia, pero lo primero, ¿pudo activarse como se activó? ¿O el Tribunal Supremo de Justicia violó la ley y la Constitución al someter a este proceso a la fiscal cuando no pasó primero por la Asamblea Nacional? Sí, bueno, sabemos ya las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia que resultan bastante amañadas y además violatorias del derecho a la defensa y al debido proceso. Pero en este caso hay una confusión en el Tribunal Supremo de Justicia, no sé si por ignorancia o con toda la intención, porque en realidad no estamos ante un antejuicio de mérito con la presunción de un delito. Estamos ante un procedimiento de remoción de la fiscal y esta es la primera falta grave del tribunal. Cuando decide congelarle cuentas a la fiscal, prohibirle la salida del país, el tribunal está actuando como si existiera o si se presumiera un delito. Y en este caso lo que se está intentando es un procedimiento de remoción que obviamente no presume la existencia de un delito y que no conduce a la prisión de la fiscal más allá de su destitución. Así que ya de entrada tenemos una confusión en el tribunal sobre lo que es un antejuicio de mérito y sobre lo que es un procedimiento de remoción. Ahora, en lo que está planteado, ¿cómo pudiera la fiscal zafarse de ese proceso que, como ya lo decíamos, corre en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál podría ser la decisión que se espera en las próximas horas? Mira, las opciones son muy variadas. Pasa desde que el Tribunal Supremo en las próximas horas pueda decidir el antejuicio de mérito favorable y someter a un juicio de características penales a la fiscal sin consultar a la Asamblea Nacional. Pasa porque simplemente lo consideren un procedimiento de remoción y pasen la consulta a la Asamblea Nacional, o pasa porque el Tribunal Supremo sencillamente sustituya a la Asamblea Nacional y decida autorizar el mismo enjuiciamiento o autorizar la remoción de la fiscal en manos de la Sala Constitucional, con lo cual se burlaría el artículo 279 de nuestra Constitución y el tribunal seguramente diría que la Fiscalía pasaría a manos de la recién designada de manera fraudulenta vicefiscal por la Sala Constitucional. O también pudiera pasar en este entorno político tan turbulento que la Sala Plena no logre reunirse como ha dicho y pasen los días y días esperando saber si se van a reunir o buscar un momento propicio, o a lo mejor no reúnen la mayoría de los magistrados para reunirse. Así que el catálogo es muy variado y de mucha incertidumbre sobre qué pudiera suceder en las próximas horas. ¿Esa es una decisión de la Sala Penal, de la Sala Constitucional o de la Sala Plena, doctor? El antejuicio de mérito corresponde a la Sala Plena o el procedimiento de remoción corresponde a la Sala Plena, pero la eventual sustitución de la Asamblea Nacional, que es inconstitucional, que es irregular, la ha venido realizando la Sala Constitucional y no la Sala Plena. Así que, en caso de proceder de manera fraudulenta esta remoción de la fiscal, seguramente la Sala Plena jugaría en conjunto con la Sala Constitucional para sustituir la autorización de la Asamblea Nacional, que recordemos que nuestra Constitución obliga a que la Asamblea Nacional autorice la destitución de la Fiscal General de la República. Sin esa autorización no procede de la remoción o en dado caso el antejuicio de mérito. Ahora, ¿cómo sustituir a la Asamblea Nacional? Seguramente acudirán al alegato histórico y fraudulento del llamado desacato, que finalmente termina siendo asumido por la Sala Constitucional y no por la Sala Plena. Así que seguramente veamos un juego entre estas dos salas la próxima semana. En el escenario de Luis Ortega fuera de la Fiscalía General de la República, ¿qué procede? El nombramiento de una nueva fiscal, que a todas luces tiene que hacerlo la Asamblea Nacional, porque ya incluso en unas sentencias posteriores a ese pronunciamiento, ese primer pronunciamiento de la fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera echó dos pasos hacia atrás, dijo que no había incurrido, por supuesto, en las funciones de la Asamblea Nacional, que es un discurso que mantienen a nivel internacional para, de alguna manera, mejorar o mantener la imagen de cierta democracia en Venezuela. Eso así lo percibimos quienes no estamos allá en Venezuela. Ahora, doctor, ¿qué procedería con Luis Ortega fuera de la Fiscalía? ¿El nombramiento de una nueva fiscal o que asuma en este caso la vicefiscal, que también ha dicho la propia Luis Ortega Díaz es un acto fraudulento? Así es, bueno, fíjense, la ley dice que cuando hay faltas temporales las asume el vicefiscal.
Aquí ya primero hay una discusión de quién es el vicefiscal, porque entre otras cosas la Sala Constitucional decide designar un vicefiscal bajo el alegato del desacato de la Asamblea Nacional, cosa que es muy curiosa, porque en el escenario de la Sala Constitucional en desacato está la Asamblea Nacional, pero no el Ministerio Público. Y quien corresponde designar un vicefiscal es al Ministerio Público, no a la Asamblea Nacional. Con lo cual el argumento del desacato no funciona para el Ministerio Público. Ahora, la destitución por remoción o por antejuicio de mérito de la fiscal general termina siendo una decisión definitiva, con lo cual no puede ser cubierta con la vicefiscal, sino que tendría que llegar a la Asamblea Nacional un procedimiento para designar un nuevo fiscal general de la República. Entonces, ¿qué estaríamos ante el escenario de nuevo de la violación de la autonomía del Poder Legislativo y la Sala Constitucional termina sustituyendo a la Asamblea Nacional en la designación completa de un nuevo fiscal general de la República? Es un escenario lamentablemente irregular e inconstitucional, pero que pudiera ocurrir. Pero debemos tener la salvedad de que nuestra Constitución establece que cuando exista una omisión legislativa en el nombramiento de un fiscal general de la República, la decisión tiene que ir al pueblo. Es decir, que cuando el Poder Legislativo no toma decisiones por cualquier razón, la función de decidir quién es el fiscal general de la República es al final una elección popular, igual que ocurriría con el defensor o el contralor. Eso nunca ha ocurrido en nuestro país, pero ese es el camino que pauta nuestra Constitución. Así que la Sala Constitucional terminaría sustituyéndose inclusive en el electorado venezolano. Estaría por verse en las próximas horas. Esta situación de usurpación de poderes por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder constituido, el poder judicial en el país, a la luz de la ley, de la Constitución, ¿puede ser penado, doctor, más adelante? Sí, por supuesto. Primero estamos ante la ruptura del hilo constitucional que ha sido denunciada por la fiscal y eso se enmarca en un delito, es decir, eso es un golpe de Estado, es un atentado contra la forma republicana y además es demasiado explícito en unas sentencias, además firmadas en ponencias conjuntas, con lo cual el delito existe y la justicia pudiera llegar tarde, pero llega. Doctor, vamos a reiterar ya para finalizar a nuestra audiencia, sobre todo en Venezuela, que de alguna manera desconoce porque hay muchas trampas, hay muchos huecos en cómo se ha venido comportando el Tribunal Supremo de Justicia, cómo se interpreta además la Carta Magna y las leyes en Venezuela. Escenarios posibles, repitámoslo, doctor, para nuestra audiencia en Venezuela en las próximas horas de cara a este caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que en este momento está siendo evaluada desde el Tribunal Supremo de Justicia para ver si se enjuicia o no. Ok, bueno, el escenario constitucional que debería ocurrir es que el Tribunal Supremo de Justicia emite un pronunciamiento, ya sea favorable a la destitución de la fiscal, y debe comunicárselo a la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no autoriza su destitución, hasta aquí llega el procedimiento, no ocurre más nada. Ahora sabemos perfectamente que en nuestro país pueden ocurrir varias cosas. Uno, que el tribunal decida que la fiscal vaya a un juicio penal. Segundo, que el tribunal decida simplemente su destitución y que su sustituta sea la vicefiscal que ha designado la Sala Constitucional o un nuevo fiscal general que va a designar la Sala Constitucional, o en dado caso también pudiera ocurrir que la Sala Plena no tuviera acuerdos y no lograra reunirse o no lograra tener el quórum y van suspendiendo esta reunión a medida que pasen los días de la próxima semana, con lo cual el ambiente de incertidumbre crece en el país porque no sabemos cuál sería la decisión que se estaría cocinando en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. O la última, doctor, que sería una decisión ya política, consensuada con el gobierno, que acaba de alguna manera otorgarle una medida de casa por cárcel a Leopoldo López, que deje en paz a la fiscal general de la República para calmar los ánimos en Venezuela, tomando en cuenta que hoy precisamente se cumplen 100 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y que la cosa pica y se extiende como luce, a todo luce, de acuerdo al discurso, en este caso de los dirigentes de la oposición y de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo quiero agradecer a Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, además profesor de Derecho Constitucional en la principal y mejor casa de estudios de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Doctor, es un placer. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer.